Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos, bienvenidos a nuestro canal Somos Superhéroes, donde vemos consejos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Omar, yo seré su anfitrión en este video y el día de hoy vamos a conversar acerca de accidentes de trabajo. Vamos a revisar un poco acerca de la historia de los accidentes de trabajo, qué es un accidente de trabajo, cuándo debo reportar un accidente de trabajo, vale o no vale que reporte un accidente de trabajo. Lo vamos a revisar en este video, bueno, son dos videos en realidad. Lo vamos a revisar la primera parte esta semana, la segunda parte lo vamos a ver la siguiente semana, pero estoy seguro que toda esta información será de su interés, así que sin más pues comencemos. Lo primero que tenemos que revisar para tener claro este mundo del accidente de trabajo es la historia de la medicina del trabajo, la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Es importante que nos remontemos a la historia para ver de dónde nace el tema del accidente de trabajo o de dónde nace la misma seguridad y salud en el trabajo. Por esto nos vamos a ir a la época del Renacimiento en Francia. En Francia nacen las primeras universidades y también con ello nacen las primeras leyes que protegen a los colaboradores. Es desde aquí, desde la época del Renacimiento, que podríamos decir que empieza a nacer una normativa que tiene como fin o como propósito proteger a los colaboradores de las acciones del trabajo que ellos realizan en su día a día. Posteriormente, ya en los años 1700, tenemos a Bernardino Ramazzini. ¿Quién es esta persona y por qué es tan interesante para este video? Bernardino Ramazzini fue un médico italiano nacido en la ciudad de Carpi, Italia, el 3 de noviembre de 1633. A Bernardino se lo conoce como el padre de la medicina ocupacional. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, te queremos contar que Bernardino Ramazzini preparó un libro que se lo conoce como De Morbis Artificum Diatriba, que también en español lo podemos decir como Tratado sobre las enfermedades de los trabajadores. Fue el primer libro de su especie, es decir, el primer libro que habló o trató las enfermedades que podían tener las personas que realizan un trabajo motivo de dicho trabajo. Su libro, por ejemplo, mostró los peligros para la salud de productos químicos, polvos, metales, movimientos repetitivos o violentos, posturas impares y otros agentes causativos de enfermedades encontradas en trabajadores de 54 ocupaciones. Es gracias a Bernardino y a su propuesta que los médicos, cuando nosotros vamos a hacernos ver con un especialista, nos preguntan cuál es su ocupación. Es decir, Bernardino fue quien propuso a todos los médicos que cuando están tratando a una persona sea clave realizarles la pregunta ¿cuál es su ocupación? ¿Por qué? Porque acorde a este planteamiento se puede ligar, se puede ver una relación entre la enfermedad que puede tener una persona y su profesión. Esto empieza aquí, empieza en Italia en los años 1700 gracias a Bernardino Ramazzini. Ya con este pedacito de historia ya vamos a tener una pequeña idea de cómo nace el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y por supuesto, cuál es su objetivo, cuáles son sus funciones. Cuidar a nuestro colaborador. ¿Cuidar ante qué? Ante un accidente que pueda tener o ante una enfermedad que pueda producirse por el trabajo por él realizada, ¿ok? No es lo mismo un accidente de trabajo que una enfermedad profesional, pero por supuesto ambas pueden deberse a la ejecución del trabajo que realiza una persona en su día a día al servicio pues de otra persona, de una compañía. Cuando hablamos de accidente de trabajo ya tenemos una pequeña idea, una pequeña noción hacia dónde vamos. Nos imaginamos una persona que está laborando, que está ejecutando alguna función y repentinamente tiene un accidente, algo le sucede, su cuerpo sufre una lesión y tras ello pues existe una consecuencia. Si bien ya tenemos una idea general, ahora lo que vamos a hacer es revisar para nuestro país, para el Ecuador, qué se considera un accidente de trabajo. De esta forma tendremos mucho más claro su definición y sabremos por supuesto cómo aplicar la misma en nuestro día a día. Vamos a revisar la definición de accidente de trabajo. En el Ecuador, la normativa que nos indicará qué es un accidente de trabajo es el CD 513, también conocido como el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Dentro de este documento, en su capítulo 3, artículo 11, se define qué se considera un accidente de trabajo. Nos indica que, para efectos de este reglamento, accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior.
Analicemos poco a poco esta definición. Por ejemplo, nos dice que es todo suceso imprevisto y repentino, por supuesto, porque no es algo planificado, es algo que simplemente sucedió, es algo, como bien lo indica, imprevisto, simplemente se presentó. Luego nos indica que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado, pero por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo. ¿Qué significa esto de por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo? Muy fácil. Para explicar esto les quiero poner un ejemplo. Imaginemos que ustedes les contratan como técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivas compañías. Ustedes tienen unas funciones específicas de un técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué sucede si es que es el cumpleaños de su jefe y a ustedes les piden y les dicen, por favor, ¿me puedes ayudar a colocar globos en el techo de la oficina de nuestro jefe? Yo les digo a ustedes, quiero que se imaginen que ahora ustedes se suben en el escritorio de su jefatura y empiezan a colocar globos en el techo, empiezan a pegar y de repente se caen. ¿Eso es un accidente de trabajo? No, eso no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Si bien este accidente se produjo en la oficina, no fue a causa o consecuencia del trabajo por el cual ustedes fueron contratados. Es decir, no estaba dentro de las funciones del técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo pegar globos en el techo. Este ejemplo se puede abrir una infinidad de casos. Por ejemplo, si es que a una persona le contratan como contador, ok, va a tener sus funciones específicas de contador. Ahora yo les realizo una pregunta. Ustedes como empresa realizan un campeonato de deporte, un campeonato de fútbol para incentivar pues que todas las personas convivan en un ambiente adecuado. Este contador sufre un accidente, imaginemos que se le rompe la pierna jugando fútbol. ¿Es un accidente de trabajo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque dicho accidente no fue a causa o consecuencia del trabajo por el cual esta persona fue contratado. Vamos a ver un tercer ejemplo para que esto quede súper claro. Imaginemos una secretaria que tiene unas funciones específicas de manejar documentación, trabajar en computadora, etc. Pero a esta secretaria la jefatura le dice, por favor, ¿me puedes ayudar comprando un pan? La secretaria va camino a comprarse el pan y sufre un accidente. ¿Este es un accidente de trabajo? No, no es un accidente de trabajo, porque no estaba dentro de las funciones de la secretaria ir a comprar pan para su jefatura o para los demás miembros de su área. Acabemos de analizar nuestra definición de accidente de trabajo. Señalaba que ocasione en el afiliado una lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior. Y es que por supuesto un accidente es algo que me hace daño, que me infringe un daño, que posteriormente hasta me podría causar la muerte. Sí, eso es lo que se considera un accidente de trabajo. Ya revisamos lo que es una definición de accidente de trabajo. Ahora vamos a proceder a revisar los eventos calificados como accidente de trabajo. Para ello tenemos que revisar el artículo 12 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. El artículo 12 lleva como título Eventos calificados como accidentes de trabajo y nos señala, para efectos de la concesión de las prestaciones del seguro de riesgos del trabajo, se considerarán los siguientes como accidentes de trabajo. Literal A, el que se produjera en el lugar de trabajo o fuera de él con ocasión o como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedique el afiliado sin relación de dependencia o autónomo conforme al registro que conste en el IES. Yo sé que algunos de ustedes con este ejemplo o con este literal me podrían decir, Omar, pero tú nos hablaste de un ejemplo de una secretaria que sale a comprar el pan. Y aquí está indicando que una persona sí puede sufrir un accidente de trabajo o se puede considerar un accidente de trabajo si la persona estaba fuera de las oficinas. Sí se puede considerar un accidente de trabajo cuando una persona está fuera de oficinas, pero siempre y cuando se encuentre realizando la actividad por la cual le contraté. Recordemos, a una secretaria no la contrato para comprar pan, la contrato para que realice un trabajo específico de oficina. Literal B, el que ocurriera en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador en misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. ¿Qué implica lo referido en este literal? Pues fácil, en mi caso yo me desempeño también como un técnico en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por temas de mi trabajo yo tengo que viajar a distintas ciudades del país. ¿Qué sucede si yo al estar por ejemplo en Guayaquil sufro un accidente? ¿Se consideraría un accidente de trabajo? Sí, siempre y cuando el accidente que yo tenga en la ciudad de Guayaquil fuese por consecuencia del trabajo por el cual a mí me han contratado, es decir, sea por mis actividades por ejemplo de supervisión del trabajo específico que tiene que realizar un área de la compañía. Literal C, el que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviera relación con el trabajo.
¿Qué implica este literal? Imaginémonos que yo me desempeño como salonero, como una persona que trabaja en un restaurante. Yo estoy realizando un trabajo por el cual me contrataron, pero ¿qué sucede si es que una tercera persona, como por ejemplo un huésped, se levanta y lastimosamente, sin querer queriendo, pues me pone el pie? Yo me caigo y sufro un accidente. ¿Aquello se consideraría un accidente de trabajo? Sí, por supuesto que sí. No importa que me lo haya causado una tercera persona. ¿Por qué? Porque yo me encontraba desempeñando la función por la cual me contrataron. Literal de: el que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador. ¿Qué implica este literal? Imaginémonos una empresa en la cual se realiza mucho movimiento repetitivo. Tenemos muchas personas que realizan la misma tarea. Estas personas van a requerir un descanso para relajar su cuerpo. Esto no es una pausa activa. Ojo, no nos confundamos. ¿Por qué? Porque si esta persona está realizando mucho ejercicio, si sus músculos se están moviendo constantemente, yo no puedo considerar que el descanso de esta persona tiene que ser que realice más movimiento. No tiene lógica, no tiene sentido que sea una pausa activa. Pausa activa significa que la persona tiene que moverse, que tiene que empezar a mover todas sus articulaciones. Si yo tengo una persona que realiza mucho movimiento repetitivo, sí tiene que hacer una pausa, pero en dicha pausa tendrá que descansar su cuerpo. Tras dar esta pequeña explicación de la diferencia de lo que es una pausa activa y otro tipo de pausas, ahora sí vamos a ejemplificar este tema del accidente de trabajo. Si una persona realiza su movimiento repetitivo y se encuentra haciendo una pausa, durante la pausa sigue a órdenes del empleador. Y si durante el transcurso de esta pausa esta persona sufre un accidente, por supuesto se va a considerar un accidente de trabajo. Pero ojo, no, mucho cuidado con lo que es una pausa activa y con lo que es una pausa de relajación. Literal E: el que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación. ¿Esto qué implica? Esto implica que si una empresa tiene un sindicato y si el sindicato se reúne para tratar un tema del sindicato, si en dicha reunión por obvia circunstancia a uno de los miembros del sindicato le cae una lámpara, por ejemplo, en la cabeza, eso sí se considera un accidente de trabajo. Literal F: el accidente in itinere o en tránsito se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social. En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. ¿Qué implica lo detallado en este literal? Pues muy fácil. Si es que mi persona, por ejemplo, tiene que salir a trabajar a las oficinas, desde el momento en que salgo de mi casa, durante todo el trayecto que yo tomo hasta llegar a mi oficina, si en dicho trayecto yo sufro un accidente, aquello también se considera un accidente de trabajo. Este planteamiento es y viceversa, es decir, cuando yo ya acabo de realizar mi trabajo en la oficina, cuando yo salgo de la misma para retornar a mi domicilio, si en dicho trayecto yo sufro un accidente, si otro vehículo, por ejemplo, me choca, aquello se considera un accidente de trabajo. Pero ojo, muchísimo cuidado. Se considerará un accidente de trabajo siempre y cuando que yo demuestre al Seguro General de Riesgos del Trabajo que tomé una vía que es la vía más directa para ir hacia mi oficina, que no tuve un desvío. Si es que yo tendría un desvío, como por ejemplo para ir a dejar a mis sobrinos, algún familiar en su trabajo, algún amigo le tengo que retirar por su casa, yo ya estoy desviándome de mi trayecto. Si yo ya me desvío de mi trayecto, ya no es un accidente de trabajo. Literal G: en casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o penal del empleador no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el afiliado. ¿Qué significa lo detallado en este literal? Fácil, yo puedo ir sumando determinadas circunstancias que me pueden ayudar a aplicarlo. Por ejemplo, salgo de mi trabajo. Sé que desde el momento en que salgo de mi trabajo para ir a mi casa, si sufro un accidente podría considerarse in itinere. Pero imaginémonos que salgo de mi trabajo y de repente pues se encuentra frente a mí un ladrón. El ladrón me puede herir con un cuchillo. Esta es una persona ajena, es una persona tercera, nada tiene que ver con mi trabajo. Si es que esta persona me hiere, aquello por supuesto puede considerarse y debería calificarse como un accidente de trabajo.
Y listo, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro video parte 1 del tema de accidentes de trabajo. Yo estoy seguro que esta información les debe haber parecido de mucha utilidad. ¿Qué vamos a ver en la parte 2? En la parte 2 yo les voy a enseñar cómo se realiza un reporte de accidente de trabajo. ¿Cuál es el formato que se utiliza en el Ecuador? ¿Cómo tengo que llenarlo? ¿Cómo tengo que detallar cada una de sus partes para yo posteriormente remitir esta información al Seguro General de Riesgos del Trabajo para que el proceso de accidente pueda ser validado y pues yo también como compañía protegerme? Así que mis queridos amigos, espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Mis amigos de recursos humanos, mis amigos técnicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, mis amigos de trabajo social, mis amigos médicos, todos ustedes, si esta información les pareció de interés, pues nos ayudan muchísimo compartiendo la misma, nos ayudan muchísimo suscribiéndose. De esta manera podemos hacer llegar esta información a muchas otras personas, nos ayudan comentando, nos ayudan compartiendo, así que por favor, muchísimas gracias de antemano pues por hacerlo. Queremos agradecerles a ustedes por haber visto este video y recuerden que si tienen alguna duda o comentario pues la pueden detallar en la sección aquí abajo y nosotros estaremos listos y prestos para ayudarles. Recuerden que todos los temas que nosotros estamos tratando cada semana nacen a pedido de ustedes, entonces me pueden escribir a mí por interno, mis amigos quienes me conocen, o pueden detallar en los comentarios y con gusto lo realizaremos. Sin más, mis queridos amigos, les envío un fuerte abrazo, nos vamos a ver la próxima semana para ver la parte 2 de este video. Cuídense mucho y recuerden que todos ustedes como mi persona, todos quienes cuidamos la seguridad y salud de nuestros colaboradores, somos superhéroes. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.